Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a hablar de un tema que no nos gusta, un tema que nos causa incomodidad: la paga del pecado. El pecado es una realidad innegable en la vida de todo ser humano. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 nos recuerda: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, el pecado ha sido una fuerza disruptiva que ha separado al hombre de Dios. Aunque el pecado puede parecer atractivo en el momento, siempre tiene consecuencias graves. La Biblia nos advierte claramente sobre la paga del pecado, pero también nos ofrece esperanza a través de Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos recuerda: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo resume de manera clara y contundente el resultado final del pecado: la muerte espiritual. No se trata de la muerte física, sino también la muerte del espíritu, lo cual es la separación eterna de Dios nuestro Señor. El pecado nos aleja de la fuente de vida y nos condena a una existencia vacía y sin esperanza. El pecado va creando una barrera entre nosotros y Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta separación es el resultado directo de nuestra desobediencia y rebelión contra Dios. El pecado nos priva de la comunión con Él y nos deja en un estado de desesperación espiritual. Jesucristo también nos advierte en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado no es solo un acto aislado, es una fuerza que nos esclaviza, nos engaña, haciéndonos creer que nos dará libertad, alegría y gozo, pero en realidad nos ata y nos controla. Vivir en pecado es vivir en esclavitud eterna, sin la capacidad de escapar por nuestros propios medios. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios. Esta separación no es solo física, sino que también es espiritual. El pecado nos aleja de la fuente de la vida y nos deja en un estado de tristeza y desesperación. Sin la intervención divina, estamos condenados a vivir separados de Dios por toda la eternidad. Esta separación es el resultado directo de nuestra desobediencia y rebelión contra un Dios santo y justo. El pecado no solo afecta nuestras acciones, sino que también daña nuestro corazón. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y también perverso. ¿Quién lo conocerá? El pecado de alguna manera corrompe nuestro ser interior, llevándonos a tomar decisiones equivocadas y alejarnos cada vez más de Dios. Sin la intervención divina, nuestro corazón está destinado a la destrucción. El pecado no solo afecta a la persona directamente, sino que también tiene consecuencias colectivas. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 16 al 19, describe cómo el pecado de Adán y Eva trajo sufrimiento al mundo, incluyendo dolor, trabajo arduo y muerte. El pecado es la raíz de todo el sufrimiento humano.
desde las enfermedades hasta las guerras y las injusticias. Vivimos en un mundo caído porque el pecado ha corrompido la creación divina de Dios. El pecado no es solo un error o una falta, es una ofensa directa a un Dios santo. En el libro de Salmos 51, versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cada vez que pecamos, estamos desafiando la autoridad de Dios y rechazando su amor incondicional. El pecado es una rebelación contra nuestro Creador y como tal merece un castigo justo. El pecado no es solo un acto aislado, es una fuerza que nos esclaviza y nos engaña haciéndonos creer que nos dará libertad, pero en realidad nos ata y nos controla. Vivir en pecado es vivir en esclavitud, sin la capacidad de escapar por nuestros propios medios. El pecado nos domina y nos lleva a tomar decisiones que nos alejan cada vez más de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Dios es justo y santo y no puede tolerar el pecado. En el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13 nos dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver tampoco el agravio. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. No podemos esperar que Dios simplemente ignore nuestras transgresiones. Su santidad requiere que el pecado sea tratado de manera justa. Esto nos lleva a enfrentar la realidad de la paga del pecado con todas sus consecuencias. El pecado también tiene lamentablemente repercusiones inmediatas en nuestra vida diaria. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8 nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre serbare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cada decisión pecaminosa que tomamos tiene un impacto directo en nuestra vida y en la vida de los demás. El pecado siempre va a sembrar destrucción y dolor. El pecado nos impide recibir las bendiciones completas de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2 nos dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando persistimos en el pecado, bloqueamos el flujo de las bendiciones que Dios quiere darnos. El pecado no solo afecta nuestras acciones, sino también nuestro corazón. Corrompe nuestro interior, llevándonos a tomar decisiones equivocadas y alejarnos cada vez más de Dios. Sin la intervención divina, nuestro corazón está destinado a la destrucción. El pecado nos lleva a vivir en un estado de engaño donde creemos que podemos controlarlo, pero en realidad nos controla a nosotros. El pecado también afecta a nuestra conciencia, llevándonos a sentir culpa y remordimiento. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15 menciona: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia nos advierte cuando hemos hecho algo malo, pero el pecado repetido puede endurecer nuestro corazón y silenciar esa voz. El pecado también es sumamente engañoso. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13 nos advierte: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos hace creer que podemos escapar de sus consecuencias, pero la realidad es que siempre nos alcanza tarde o temprano.
Nos engaña haciéndonos pensar que podemos controlarlo, pero en realidad el pecado nos envuelve y nos controla a nosotros. La muerte espiritual es la separación eterna de Dios y es el resultado final del pecado. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin Cristo estamos espiritualmente muertos, incapaces de tener una relación verdadera con Dios. El pecado nos condena a una existencia sin propósito y sin esperanza. El pecado no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que también va a afectar a quienes nos rodean, porque de alguna manera es la raíz de todo el sufrimiento humano, de las enfermedades, las guerras, las injusticias y todo lo malo que se hace. Vivimos en un mundo caído porque el pecado ha corrompido la creación de Dios. El sufrimiento que experimentamos es un recordatorio constante de las consecuencias del pecado y de la necesidad de la redención que solo Cristo puede ofrecer. La paga del pecado es muerte, pero Dios en su amor ha provisto un camino de redención. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque el pecado nos condena, Jesucristo vino a pagar el precio por nuestros pecados y a darnos la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Jesús, de alguna manera, tomó sobre sí mismo la paga de nuestros pecados. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos recuerda: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz, Jesús llevó el castigo que merecíamos, ofreciéndonos perdón y vida eterna. Su sacrificio es la única manera de escapar de la paga del pecado. El pecado no es solo un error o una falta, es una ofensa directa a Dios nuestro Señor. Cada vez que pecamos, estamos desafiando la autoridad de Dios y rechazando su amor. El pecado nunca dejará de ser una rebelión directa contra el Creador, y como tal merece un castigo justo. La santidad de Dios exige que el pecado sea tratado de forma justa, lo que nos lleva a enfrentar la realidad de la paga del pecado, pero también del perdón de Dios. El arrepentimiento es esencial para recibir ese perdón. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento implica reconocer nuestros pecados, sentir verdadero dolor por ellos y decidir apartarnos de ellos para seguir a Jesucristo. A través de la fe en Jesucristo somos justificados y liberados de la paga del pecado. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación significa que somos declarados justos ante Dios no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Esta es la base de nuestra esperanza y salvación. Dios es justo y santo y no puede tolerar el pecado. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. No podemos esperar que Dios simplemente ignore nuestras transgresiones. Su santidad requiere que seamos perdonados de una manera justa. Esta manera enfrentamos la paga del pecado y entendemos la necesidad de un Salvador que pueda pagar por el precio de lo que hemos hecho. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos una vida nueva.
En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos liberados de la esclavitud del pecado y capacitados para vivir una vida que glorifique a Dios. La paga del pecado ya tiene una paga justa y no va a tener poder sobre nosotros. Aunque somos perdonados y justificados, el proceso de santificación continúa a lo largo de nuestra vida. En el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos recuerda: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios trabaja en nosotros para transformarnos y hacernos más como Cristo, ayudándonos a vencer el pecado en nuestra nueva vida diaria. El pecado tiene consecuencias inmediatas en nuestra vida. Cada decisión pecaminosa que tomamos tiene un impacto en nuestra vida y en la vida de los demás. El pecado siembra destrucción y dolor y nos aleja de las bendiciones que Dios quiere darnos. Vivir en pecado nos priva de la paz y la alegría, pero también nos aparta de la plenitud que solo podemos encontrar en una relación directa con Dios. Aunque hemos sido liberados del poder del pecado, todavía continúa nuestra lucha contra él. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 18 y 19 nos dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo también, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Esta lucha interna es real, pero tenemos la promesa de que en Cristo podemos ser más que vencedores y luchar de forma aguerrida contra los pensamientos que nos llevan al pecado. El Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo nos da la fuerza para resistir la tentación y nos guía en el camino de la justicia. Con su ayuda podemos vivir una vida que agrade a Dios. El pecado nos impide recibir las bendiciones completas de Dios. Cuando persistimos en el pecado, bloqueamos el flujo de las bendiciones que Dios quiere darnos. El pecado nos separa poco a poco de Dios y nos deja en un estado de necesidad espiritual. Solo a través del arrepentimiento y la fe en Cristo podemos restaurar nuestra relación con Dios y recibir sus bendiciones. Las personas que nos rodean también son importantes en nuestra lucha contra el pecado. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25, nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Juntos podemos animarnos, apoyarnos y ayudarnos a crecer en nuestra fe. También, aunque el pecado tiene consecuencias graves, tenemos la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 7 nos dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En Cristo, la paga del pecado ha sido cancelada y tenemos la promesa de una vida eterna con Dios. El pecado también afecta a nuestra conciencia, llevándonos a sentir culpa y remordimiento. La conciencia nos advierte cuando hemos hecho algo malo, pero el pecado repetido puede endurecer nuestro corazón y silenciar esa voz interior. Cuando ignoramos nuestra conciencia, nos alejamos cada vez más de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. Dios nos llama a vivir en santidad, apartados siempre del pecado.
En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 nos dice: sino como que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Aunque no somos perfectos, debemos esforzarnos por vivir de manera que refleje el carácter de Cristo. El pecado es engañoso, nos hace creer que podemos escapar de sus consecuencias, pero la realidad es que siempre nos alcanza. Nos engaña haciéndonos pensar que podemos controlarlo, pero en realidad nos controla a nosotros. El pecado nos lleva a vivir en un estado constante de engaño, donde creemos que podemos encontrar felicidad y plenitud lejos de Dios, pero en realidad solo encontramos vacío y desesperación. La paga del pecado es muerte, pero en Cristo tenemos la victoria asegurada. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias al sacrificio de Jesús hemos sido liberados de la condenación del pecado y tenemos la promesa de una vida eterna con Dios. Que vivamos cada día agradecidos por su gracia y comprometidos a seguirle en santidad y amor. Aunque el pecado tiene consecuencias graves, tenemos la esperanza de la redención a través de Jesucristo. En la cruz, Jesús llevó el castigo que merecíamos, ofreciéndonos perdón y vida eterna. A través de su sacrificio, hemos sido liberados de la paga del pecado y tenemos la promesa de una vida eterna con Dios. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo la gravedad del pecado y sus consecuencias en nuestras vidas. Sabemos que la paga del pecado es muerte, tal como tu palabra nos lo recuerda, y que nuestras transgresiones nos separan de ti. Te damos gracias porque a pesar de nuestra condición pecaminosa, tu amor y tu misericordia nos han alcanzado a través de Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados. Señor, reconocemos que hemos fallado y que nuestras acciones, pensamientos y palabras han sido contrarios a tu voluntad. Confesamos nuestros pecados ante ti, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, oh Dios, y crea en nosotros un corazón puro y renovado por tu gracia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender la seriedad del pecado y también sus consecuencias. Que no tomemos a la ligera nuestras transgresiones, sino que buscamos vivir en santidad, apartados de todo lo que nos aleja de ti. Danos la sabiduría para reconocer las tentaciones y la fuerza para resistirlas, sabiendo que el pecado nos esclaviza y nos aleja de tu presencia. Dios, te damos gracias porque el sacrificio de tu Hijo Jesucristo llevó sobre sí mismo la paga de nuestros pecados. Gracias porque a través de su muerte y resurrección hemos sido liberados de la condenación y hemos recibido el regalo de la vida eterna. Que nunca olvidemos que el precio que fue pagado por nuestra redención y que vivamos cada día agradecidos por tu amor incondicional. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón arrepentido y dispuesto a perdonar. Ayúdanos a apartarnos del pecado y a seguir tus caminos, sabiendo que solo en ti encontramos verdadera libertad y plenitud. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en nuestra lucha diaria contra el pecado, transformándonos a la imagen de Cristo. Padre, te pedimos que nos des la gracia para perdonar a otros, así como tú nos has perdonado a nosotros. Que no guardemos rencor ni amargura en nuestros corazones, sino que busquemos la reconciliación y la paz, reflejando tu amor y tu perdón en nuestras relaciones. Te damos gracias porque en Cristo la paga del pecado ya no tiene poder sobre nosotros.
que vivamos cada día en la libertad que nos has dado, caminando en tu luz y compartiendo tu amor con quienes nos rodean. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu gracia y tu poder transformador. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.